¿Qué es el Helicobacter pylori y a qué porcentaje de la población afecta? Bueno, la Helicobacter pylori es una bacteria que tiene la capacidad de vivir en un medio que parece que imposible que crezcan bacterias o que habiten bacterias, que es el estómago. De hecho, hasta que se descubrió la Helicobacter se pensaba que el estómago era estéril. El 50% aproximadamente de la población mundial tenemos esa bacteria en nuestro estómago. Se calcula que el 30% de esas personas que tienen la Helicobacter pylori pueden desarrollar algún síntoma, pero todas las demás pueden tener Helicobacter pylori y no enterarse, no tener síntomas, ser asintomáticas. Los síntomas que aparecen son la pesadez después de las comidas, sensación de saciedad precoz, ¿no? Que tienes hambre, vas a comer y enseguida se bloquea el hambre, dolor, es muy frecuente el dolor en el estómago, y esa sensación de digestiones lentas, pesadas, eructos. Cuando es capaz de infectar la mucosa gástrica, puede llegar a desarrollar una gastritis, una inflamación de la mucosa. Y eso en algunos casos puede llevar a desarrollar alguna úlcera estomacal e incluso se calcula que de un 1 a un 3% de la población infectada con ese Helicobacter puede llegar a desarrollar cáncer gástrico. ¿Qué es la histaminosis y qué conjunto de síntomas produce? Es el exceso de histamina en nuestro cuerpo y de todo el mundo nos suena la histamina de los antihistamínicos. Claro. En determinadas condiciones se produce un exceso de histamina en todo el cuerpo. Congestión nasal, fatiga, cansancio, mucho agotamiento, dolores crónicos, musculares, articulares, dolores de cabeza, migrañas. La histamina es una sustancia que puede venir de 3 fuentes: de los alimentos, porque estamos comiendo mucha histamina, de microbios que tengamos en el intestino, patógenos, por ejemplo una cándida, unas bacterias reductoras de sulfato, una serie de microbios patógenos. El segundo punto sería del riñón. El riñón es un gran productor de histamina. Y en el tercer punto serían nuestras células inmunitarias, sobre todo los mastocitos, que están cargados de histamina. En condiciones determinadas, esos mastocitos liberan la histamina y podemos tener mastocitos descontrolados que están todo el día liberando histamina. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del podcast Elite Fitness. Hoy tengo el placer de estar como invitado en su casa con Lucía Redondo, quien es nutricionista, dietista, doctorada en ciencias, divulgadora, autora, docente, bueno, es muchísimas cosas, pero sobre todo es especialista en patologías y trastornos en relación con la parte digestiva. Lucía, gracias por haberme acogido aquí en tu casa y haberme también encontrado un huequecito en tu seguro apretada agenda. Un placer, Marc, de verdad que es un placer que estés aquí. Hoy, aprovechando que eres una persona con muchísimo conocimiento, que sabes muchísimo de cosas que me resultan súper interesantes, me gustaría que abordáramos este podcast, si te parece, en la parte, en dos aspectos bien diferenciados que me causan mucho interés: el Helicobacter pylori por un lado y la histaminosis por otro. Entonces, antes de entrar ya un poquito más en cuestión, me gustaría también darte la oportunidad de preguntarte, para los que no te conozcan, ¿quién es Lucía Redondo y cuál es tu historia? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Explícanos. Bueno, eso me cuesta mucho, pero yo soy una persona que me gusta mucho conocer, saber, investigar y llegar a comprender las cosas, ¿no? Y bueno, estudié nutrición, estudié medicina china, PNI, bueno, muchas cosas. Y mi madre me dio la oportunidad hace ya 17 años de empezar a dar clase en un ciclo formativo de dietética. Y ahí fue donde empecé a realmente aprender. Cuando explicas las cosas, ¿no? Es cuando realmente las aprendes. Y ahí empecé, pues estuve 8 años de docencia y bueno, empecé ya con pasar consulta. Y ahora en los últimos años me he especializado más en la parte de la clínica digestiva, ¿no? Pero bueno, ahí mi madre ha tenido un peso importante un poco en llegar a donde estoy ahora. Qué bien, además tengo entendido, ahora me lo estabas diciendo detrás de cámaras, que tienes un libro con tu madre, que esto me parece súper guay, ¿no? Sí, ya lo escribimos en el 17, me parece, 2017. Qué bueno. Sí. Bueno, ya entrando en materia. Para aquellos que no lo sepan, vamos a entrar de lo más básico, luego a abordaje de diferentes patologías, pero ¿qué es el Helicobacter pylori y a qué porcentaje de la población afecta? Bueno, la Helicobacter pylori es una bacteria que tiene la capacidad de vivir en un medio que parece que imposible que crezcan bacterias o que habiten bacterias, que es el estómago. De hecho, hasta que se descubrió el Helicobacter se pensaba que el estómago era estéril. El Helicobacter tiene esa capacidad, pero fíjate el dato más importante que quiero que nos quedemos con él, que es que el 50% aproximadamente de la población mundial
tenemos esa bacteria en nuestro estómago. Entonces, el problema no es tanto la bacteria en sí, sino es qué hace en función del contexto que tengamos nosotros, el terreno, ¿no? Según cómo estemos nosotros, nos puede influir de una manera u otra. Entonces, bueno, cuéntanos un poquito. Entiendo de que también hay una determinada parte de la población que puede estar afectado por la infección de esta bacteria y que sea sintomática también. Efectivamente, de hecho se calcula que el 30% de esas personas que tienen la Helicobacter pylori pueden desarrollar algún síntoma, pero todas las demás pueden tener Helicobacter pylori y no enterarse, no tener síntomas, ser asintomáticas. Y eso es muy importante porque no es un patógeno que siempre haya que erradicar. Es un patógeno que solo en determinadas circunstancias habrá que controlar. A las personas que les genera síntomas, normalmente los síntomas que aparecen son la pesadez después de las comidas, sensación de saciedad precoz, ¿no? Que tienes hambre, vas a comer y enseguida se bloquea el hambre, dolor, es muy frecuente el dolor en el estómago y esa sensación de digestiones lentas, pesadas, eructos. Estos son los síntomas más habituales. La Helicobacter pylori, cuando es capaz de infectar la mucosa gástrica, puede llegar a desarrollar una gastritis, una inflamación de la mucosa. Y eso en algunos casos puede llevar a desarrollar alguna úlcera estomacal. E incluso se calcula que de un 1 a un 3% de la población infectada con ese Helicobacter puede llegar a desarrollar cáncer gástrico, que es un poco el temor de esa bacteria, ¿no? Que está clasificada como cancerígena. Pero no todas las personas que tengan Helicobacter van a desarrollar ese cáncer, ni mucho menos, ni siquiera todos los casos de cáncer gástrico tiene por qué haber una Helicobacter. De hecho, te voy a contar una cosa muy curiosa, que hablan del enigma africano. Y es que en África hay un porcentaje de infección de Helicobacter brutal, altísimo, entre 70 y 80%, incluso hay algún país, alguna ciudad, que llegan al 90%, es decir, están casi todos infectados. Y no te creas que allí hay más casos de cáncer de estómago. De hecho, hay unas tasas bastante bajas. Eso ocurre en otros países como Costa Rica, la India, hablan de esos enigmas, ¿no? De qué pasa. En realidad, el problema no es la Helicobacter, sino el contexto donde se genera. Es un poco parecido como lo de la leche y la osteoporosis, ¿no? Los países del norte de Europa beben mucha leche y hay mucha osteoporosis. Entonces, hay algo más que tiene que explicar esa patología. ¿Y cómo sucede esta infección? Es decir, ¿de dónde es un tema a nivel ambiental o cómo sucede esta infección? ¿Cuál es el origen? El origen del Helicobacter Sí. en realidad se va transmitiendo a través con contaminación orofecal, por contacto con materia Ajá. orgánica, también de madre a hijo, es muy habitual, ¿vale? De madre a hijo, pero es una bacteria, o sea, insisto, que está en el 50% de todos nosotros, o sea, que no es algo extraño de tener. Y luego una pregunta interesante, ¿no? Te diría, ¿es absolutamente crucial tratarlo en cualquier caso, a pesar de que la persona sea sintomática? No, se trata, la Helicobacter pylori se trata si hay sintomatología claramente asociada. Y a pesar de eso, fíjate, en las últimas guías que publicaron sobre el tratamiento de la Helicobacter pylori, está descrito que aun personas que tengan esa sintomatología de pesadez, distensión, dolor, solo mejora la clínica en un 1/3% de esas personas. Es decir, que tampoco te garantiza que hacer ese tratamiento te vaya a solucionar el problema. Entonces, por protocolo se trata, en general, por protocolo se trata por esa supuesta prevención del cáncer gástrico, pero que tengamos en cuenta que hay que valorar muchas otras cuestiones en la salud de la persona si lo que queremos es hacer una prevención de salud. Claro, totalmente. Luego hemos comentado levemente algunos síntomas. ¿Podríamos extendernos un poquito más en qué conjunto de síntomas padece una persona de Helicobacter, evidentemente que no sabe que está infectada por esta bacteria? Bueno, pues sería sobre todo esa sensación de digestiones lentas, pesadas, muchas veces hay eructos, dolor, es muy frecuente el dolor en la boca del estómago. Y luego hay un síntoma que popularmente durante muchos años se ha relacionado con la Helicobacter, que es el reflujo gastroesofágico, pero curiosamente no hay ninguna relación. Las personas que tienen reflujo no tienen o sea, no tienen más riesgo de tener una Helicobacter, ¿no? No hay una relación. Entonces sería más esa sintomatología que definimos como dispepsia. De hecho, asiento afirmativamente porque yo mismo he tenido Helicobacter pylori, lo he tratado, ahora entraremos un poco en eso y conozco bien esa sensación de
cólico súper intenso en la boca del estómago, ¿no? Te quería preguntar, ¿qué pruebas deberíamos pedir? Porque sé que hay muchos antígenos, etcétera. ¿Qué pruebas deberíamos pedir para conocer si realmente estamos infectados por el Helicobacter pylori? Bueno, la más fiable es el test de aliento o el test de ureasa, ¿vale? Ujú. Luego hay otras pruebas que se hacen, por ejemplo, antígenos en heces, o si te hacen una endoscopia, una gastroscopia, pues se cogen muestras y se evalúa a ver si hay presencia de Helicobacter. Pero lo ideal es siempre utilizar el test de aire expirado. Vale. Y, y luego, bueno, te quería, ya lo has comentado levemente, existe una relación bidireccional, entiendo, entre Helicobacter pylori, gastritis crónica, ¿no? Y úlcera péptida y luego también un tipo de cáncer, ¿no? Antes comentabas. Exacto, o sea, un poco el miedo de la Helicobacter pylori y el por qué incluso hay médicos que haya o no haya síntomas tratan, es por esa relación que hay entre la infección de Helicobacter pylori y el cáncer gástrico. Ujú. Se calcula eso, que entre un 1 o 3% de personas que tienen Helicobacter pueden desarrollar ese tipo de cáncer. Entonces, es verdad que el Helicobacter, cuando infecta la mucosa gástrica, empieza a generar una serie de toxinas que inflaman la mucosa gástrica, pudiendo llegar a desarrollar una gastritis. Ujú. ¿Vale? Y de ahí, bueno, pues si hay ese contexto, esa predisposición genética, todos los condicionantes que pueden ocurrir, pues es uno de los motivos que entran dentro de las causas de ese cáncer gástrico. Ujú. Y algo que me llama especialmente la atención es cómo es la única bacteria, lo primero que se me viene a la cabeza es la única bacteria capaz de resistir el ácido clorhídrico del estómago? Pues esa es muy buena pregunta, porque nos hemos centrado desde que se descubre el Helicobacter pylori, nos hemos centrado en esa bacteria y en el tratamiento de esa bacteria. Pero fíjate qué curioso que cuando observan qué pasa cuando las células del estómago se transforman en cancerígenas, cabe esperar que el Helicobacter pylori tenga ahí un papel fundamental, ¿no? y favorezca ese desarrollo tumoral. Bueno, pues cuando se va desarrollando el cáncer, la tumoración, se reducen las cantidades de Helicobacter pylori y aumentan otro tipo de bacterias. Se han descubierto otras bacterias que viven en el estómago también y también están implicadas en ese posible cáncer gástrico. Que esto, son publicaciones muy recientes, cambian el paradigma de por qué nos estamos centrando solo en una única bacteria, cuando realmente, si nos preocupa el cáncer gástrico, tendríamos que preocuparnos en realidad por el microbioma del estómago, por el conjunto de microbios que hay en el estómago, que aparte de la Helicobacter hay otros, no tantos como en el intestino, evidentemente, porque hay unas condiciones muy ácidas donde no sobreviven muchos microbios, pero hay un microbioma gástrico que Curioso. tenemos que cuidar. Y por eso tratar esa bacteria con el cañonazo de antibióticos que se suelen utilizar, pues claro, eso en realidad, bajo esta perspectiva que estamos hablando, que es lo que están observando las nuevas publicaciones, en realidad están generando una disbiosis en la microbioma del estómago. Están alterando la microbioma Esto es del súper estómago. curioso lo que estás comentando porque en ningún caso, mira que yo también soy apasionado de la fisiología digestiva y nunca me hubiera planteado porque has dicho viven y no sobreviven y eso me ha resultado súper curioso de cómo podemos, nos centramos mucho en la microbiota, en el colon, ¿no? En todo ese conjunto de bacterias, pero cómo podemos cuidar, supongo que estamos en pañales, ¿no? En ese sentido, tú sabrás más, pero ¿cómo podemos cuidar ese microbioma a nivel del estómago? Qué curioso me resulta esto, ¿eh? Claro, y lo primero, ¿sabes lo que necesitamos? Lo primero para cuidar ese microbioma del estómago es mantener el pH que Un necesita el entorno ácido, estómago. claro. Hay un pH ácido. Entiendo que el enemigo número uno del pH del entorno ácido para convertir el pepsinógeno en pepsina y hacer bien las digestiones, etcétera, es el omeprazol, ¿no? Los inhibidores de la bomba de protones, mal llamados protectores estomacales, ¿cierto? Claro, tú fíjate imagínate que empiezas a tener molestias gástricas, ¿no? Que te molesta, te duele, pesadez, vas al médico y te receta un inhibidor de la bomba de protones, un omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, lo que necesites. Y ya está, ¿no? Y sigues así tiempo, incluso años, ¿no? Hay gente que mantiene esa medicación años. Justamente con ese fármaco lo que estamos haciendo de alguna manera es anestesiando lo que le pasa al estómago, no te enteras.
porque de alguna manera recubre, es verdad que tiene una acción de desinflama ligeramente esas mucosas, baja el pH, o sea, sube el pH, baja la acidez y entonces no te enteras de lo que está pasando en el estómago. Pero una de las causas, uno de los efectos problemáticos más importantes es que está cambiando el pH, está cambiando la microbiota del estómago y por ende la del intestino. Es una de las causas del SIBO, por ejemplo, ¿no? Exacto. Pero más allá del SIBO, o sea, antes de llegar al SIBO, antes de llegar al intestino delgado, en el propio estómago, estamos favoreciendo el crecimiento del Helicobacter pylori. Estamos favoreciendo el crecimiento patológico del Helicobacter pylori, porque hemos quedado que el Helicobacter podemos tener muchos de nosotros, pero no dar problema. Dará problema cuando empezamos a alterar el pH gástrico. Además, de hecho, una de las cosas que no conoce la gente, que a mí como apasionado de la fisiología también te digo que me llama mucho la atención, es que debemos mantener un pH precisamente más bajo y no alcalinizarlo con esta clase de protocolos, porque si no, de hecho, el pepsinógeno no se convierte en pepsina si no tienes entorno ácido y la descomposición de las proteínas no se hace correctamente. Y luego eso, lo que decías tú, ¿no? Acaba afectando no solo a la motilidad intestinal, sino, entiendo, a un mayor riesgo de hiperpermeabilidad intestinal, ¿cierto? O sea, los problemas nacen de ahí, ¿no? Efectivamente, yo siempre digo que en los trastornos digestivos hay que empezar de arriba abajo. Totalmente. Es decir, si hay un problema en la boca, empieza tratando la boca, porque estamos tragando saliva absolutamente todo el día. Las bacterias patológicas de la boca se ha descrito que son capaces de colonizar el intestino, de colonizar partes más bajas del tubo digestivo. Entonces, si hay problemas en la boca, empieza por la boca. Si hay problemas en el estómago, empieza por el estómago. Si hay un Helicobacter pylori con síntomas asociados, activo o con una hipocloridria, y hay un SIBO, hay que empezar por el estómago. Porque el estómago va antes y el estómago está generando una alteración de microbios después en el intestino. Entonces, otra pregunta que te quería comentar. Entiendo de que el Helicobacter pylori genera hipocloridria, ¿cierto? El Helicobacter pylori crónicamente, o sea, cuando se mantiene en el tiempo, acaba generando una hipocloridria. Es verdad que al inicio hay veces que genera una hipercloridria temporal. Es como un efecto rebote, ¿no? Porque el Helicobacter en realidad llega al estómago y para crecer mejor y mantenerse más segura y poder sobrecrecer mejor, lo que hace es liberar una enzima que se llama ureasa, coge la urea y la descompone en CO2 y en amoníaco. El amoníaco es muy tóxico, muy irritante y por eso se empieza ya a irritar la mucosa. Pero ese amoníaco y ese CO2 lo que ayudan es a tamponar el ácido, ¿no? A hacerlo más alcalino. Entonces, a la larga, hasta al principio puede ser que el cuerpo reaccione generando más ácido, pero luego a la larga siempre genera una hipocloridria. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer primero? ¿Tratar el Helicobacter pylori y erradicar esta bacteria y después tratar las mucosas y mejorar el ambiente ácido del estómago en este orden? ¿O al revés, primero mejorar el ambiente ácido y luego tratar el pylori? Pues las dos cosas, porque mira, se ha visto que cuando más ácido está el estómago, menos ureasa fabrica la Helicobacter, es decir, más adormilada la tenemos. ¿Vale? Está en un estado que no es tan problemática. Por eso es importante empezar a acidificar el estómago y a tratar la Helicobacter a la vez. Pero aquí tenemos un problema. Si el Helicobacter lleva tiempo agrediendo y dañando la mucosa, es posible que la mucosa esté un poquito inflamada. Claro. Imagínate que hay un suplemento que es el clorhidrato de betaína, que es ácido clorhídrico, ¿no? O sea, es aportar ácido, no ácido clorhídrico, es aportar ácido, pero imagínate que tienes la mucosa delicada por haber tenido un Helicobacter, eso te puede sentar mal, te puede irritar más la mucosa. Totalmente. Entonces hay que tener cuidado, hay que ir con otras herramientas que estimulen y regulen la producción de ácido desde dentro, ¿no? Como sales de zinc, otras herramientas que fortalezcan todo el epitelio gástrico. Zinc-carnosina, ¿no? Entiendo que esto es lo que se suele dar en consulta. Es que soy muy friki, por eso te... Sí, fíjate que el zinc-carnosina es una sal de zinc que en Japón llevan muchos años utilizándolo como un fármaco. Y en Japón bueno, hay una cantidad de úlceras y gastritis mucho mayor que aquí y tienen mucha más experiencia que nosotros y llevan muchos años utilizándolo para úlceras, para gastritis y demás con muy buenos resultados. Hay estudios clínicos, de hecho es uno de los suplementos para reforzar la mucosa gástrica quizá con más evidencia científica. Te quería hacer también otra pregunta. Sabemos que
La gastrina, la que se produce en las células G del estómago, aumenta la producción de ácido clorhídrico y también regula el crecimiento de la mucosa. ¿Es habitual entonces, o crees que es una buena recomendación pedir en consulta, además del test de Helicobacter pylori de ureasa, también pedir la gastrina para saber cómo está funcionando la producción de ácido clorhídrico en el estómago? Se puede utilizar, o sea, se puede solicitar y valorar. Es verdad que la estrategia. Bueno, mira, yo tengo una máxima cuando pedimos pruebas, cuando solicitamos pruebas, Ujú. si la prueba me va a modificar mi estrategia terapéutica, la pedimos. Si no me va a modificar mi estrategia terapéutica, por pedir no lo pedimos, ¿vale? No sé si me Vale, explico. La gastrina, al final, la podemos pedir, pero tampoco me va a modificar mucho qué voy a hacer yo, o sea, qué tratamiento voy a aplicar. Porque al claro. final mi objetivo, si realmente hay una helicobacter activa y está afectando a la mucosa, va a ser recuperar la mucosa gástrica, controlar la helicobacter. ¿Vale? Ujú. Si acaso más adelante, en revisiones o demás, en algún momento puntual. Vale, sabemos que el factor intrínseco que es importante para la absorción de B12 a nivel yeyunal se produce en el estómago. Entonces, te quería preguntar si a través de tu experiencia clínica en consulta has visto que también, lejos, aparte de las personas afectadas por gastritis crónica, si has visto que las de Helicobacter pylori también tienen deficiencia de B12. ¿Puede afectar una cosa con la otra? Puede afectar, sobre todo cuando se han cronificado y llevan muchos años, ¿no? Hay gente que igual lleva con molestias gástricas muchos años y tardan en diagnosticárselo, ¿no? Ahí puede aparecer, también es muy habitual que aparezcan anemias. La anemia ferropénica normal, Ujú. también una de las causas es tener, bueno, pues una infección por Helicobacter pylori. El déficit de B12 también puede estar asociado, lo vemos en algunos En algunos pacientes casos. también. Vale, pasemos a la parte del abordaje, del tratamiento, que esta me encanta porque estoy seguro que aquí compartiríamos fricadas, ¿no? ¿Realmente la gente tiene que relegarse al tratamiento, al triple tratamiento farmacológico del omeprazol y los antibióticos, o existen nuevas formas incluso más efectivas? Explícanos esto. Pues mira, aquí para mí es muy importante entender cuál es el objetivo. Si el Ujú, objetivo es matar a la bacteria, es más eficaz el tratamiento con antibiótico. ujú, Pero si entendemos que la infección por Helicobacter pylori, el problema en sí no es la bacteria, sino cómo está el contexto, cómo está nuestro cuerpo, cómo está el terreno, y lo que buscamos es controlar el crecimiento de la Helicobacter pylori y mejorar ese microbioma gástrico, entonces un tratamiento más integrativo con herbáceos, con probióticos, con otras herramientas que ayuden a fortalecer esto de base, será mejor. Pero que no confundamos las cosas, es decir, un tratamiento natural no va a conseguir un ratio de erradicación tan alto como el antibiótico. ujú. Porque Sí, sí, perdona, te iba a preguntar, ¿pueden ser complementarios? Ahora es donde entraremos en... sí, o sea, de hecho, o sea, en el caso de que se llegue a necesitar un tratamiento con antibióticos, yo siempre creo que es necesario apoyarlo con productos naturales, con herbáceos, con otras cuestiones. Es un poco parecido hace poco publicamos un artículo científico con el abordaje del SIBO Ujú. y de hecho justamente comparamos la eficacia del tratamiento con antibiótico con el tratamiento de antibiótico más herbáceos, probióticos, glutamina, otras herramientas. Ujú. Y pusimos en evidencia que en realidad, aunque utilices antibiótico, si utilizas todas esas herramientas naturales, vas a estar mejor, los síntomas mejoran. Y aquí sería algo parecido. O sea, si llegamos a tener que hacer ese tratamiento con antibiótico, hay que apoyarlo, acompañarlo con otras herramientas que nos den soporte para amortiguar un poco. Estamos matando moscas a cañonazos un Sí, poco, sí, porque totalmente. es un tratamiento muy agresivo. De hecho, a la gente le suele pasar mal porque Eh, hay muchos síntomas asociados. Y además, mira, ahora que dices que tocas el tema del SIBO, justamente he tenido la oportunidad y tengo un contacto también con Asun que trabaja el podcast y me estaba hablando de los beneficios casi al mismo nivel para erradicar el SIBO de utilizar probióticos como el Bulardi, sin necesidad de utilizar antibióticos. Esto me causó un poco desconcierto. ¿Tú también piensas que se puede llegar, o sea, que únicamente con un probiótico como el Bulardi, una cepa, se puede erradicar completamente, o también sigues defendiendo que, hombre, lo mejor es complementarlo también con antibióticos?
Mira, nosotros en las consultas, yo tengo un equipo que trabajamos sobre todo este tipo de patologías, sobre todo SIBO. De hecho, la mayor parte de pacientes que tenemos bien con SIBO y otras cosas, ¿no? Entonces, tenemos mucha experiencia en diferentes formas de trabajar, ¿vale? En lo que es antibiótico, el uso de herbáceos, de plantas medicinales y el uso combinado, ¿no? De hecho, el estudio que hicimos, que fue en colaboración con el Hospital de Casa de Salud en Valencia, el Hospital de Sagunto, ahí lo que vimos es la eficacia del tratamiento combinado comparado con antibiótico. Pero nosotros en consulta, nuestra primera opción siempre es el uso de herbáceos. Siempre es el uso de herbáceos como primera fase de tratamiento. Primero limpiamos y luego recuperamos, regeneramos. El probiótico siempre lo usamos en una segunda fase. Vale. Es verdad que hay estudios con el uso de probióticos, únicamente de probióticos para controlar el sobrecrecimiento bacteriano. Pero yo ahora te hablo de la práctica y de lo que yo he visto. El probiótico en la primera fase de tratamiento pocas veces se tolera bien a nivel de sintomatología. Vale. Porque tú piensas, una persona que viene con la barriga hinchada, muchos gases, pesadez, la clínica típica del SIBO, es difícil que tolere un probiótico de entrada. Aunque sea el Saccharomyces boulardii, y luego, bueno, que a veces estreñe un poquito, también si hay estreñimiento, pues a lo mejor no es lo que mejor se tolera en un principio. Nosotros siempre hacemos una fase de limpieza primero, ya sea, normalmente intentamos que sea con herbáceos, con plantas medicinales. Vale, Lucía, ahora que estamos en este punto tan interesante, ¿no? De que nos gusta matar bichitos y establecer la causa de todo esto, te quería preguntar acerca, sobre todo desde tu experiencia, ¿vale? Sí o no, de entrada sí o no, a ver si me respondes. ¿Crees que se puede erradicar directamente el Helicobacter pylori utilizando pues herbáceos como la licina, la reuterina, que ha demostrado también ser muy beneficiosa, y algún Boulardii por ahí? ¿O crees que es insuficiente y todavía recomendarías el tratamiento farmacológico? Se puede, pero no es fácil. Y se puede, pero no en todos los casos. Yo he tenido experiencias con pacientes que hemos logrado erradicar y otras que no hemos logrado erradicar. Si esto me lo preguntas hace 10 años, te diría algo diferente. Pero es verdad que no es fácil. O sea, tampoco vamos a decir, mira, sí que es verdad que hay productos naturales que han demostrado eficacia contra el Helicobacter pylori y son los que utilizamos, y para mí mi primera estrategia es hacer tratamientos con productos naturales. Cuesta un poquito, pues solemos hacer, así como para el SIBO hacemos tratamientos de limpieza con herbáceos y demás de un mes, en el Helicobacter pylori solemos hacer tratamientos de 2 meses y luego pues ver si se necesita hacer más o ver, ¿no? Pero cuesta un poco más y hay que hacer un combo pues, dependiendo muy importante de lo que tolere el paciente, porque por ejemplo el orégano tiene eficacia contra el Helicobacter, pero no todas las personas van a tolerar un orégano en función de cómo esté la mucosa gástrica. Entonces ahí pues sí que podemos hacer combinaciones y podemos ayudar. Hay probióticos, cepas probióticas que, como bien decías, pues han mostrado eficacia. Y ver en cada caso, ¿no? Pros y contras, y ver qué hacemos. Pero con el objetivo, claro, has preguntado erradicar, pero mi objetivo es controlar. Claro. Con esa perspectiva, entonces, Vale. sí, entonces con los herbáceos, con ese tratamiento vamos a controlar el crecimiento del Helicobacter para que no nos haga daño. Has comentado en varias ocasiones, además coincido totalmente, de ver cómo están las mucosas. Oye, ¿cuál es la mejor manera? ¿Haces una gastroscopia o cómo llegamos a eso? Ojalá hubiera algún método claro o alguna valoración bioquímica, además, para hacerlo, pero no hay una manera fácil de valorarlo, ¿no? Yo siempre explico a los pacientes que nuestra mucosa gástrica en realidad es un reflejo de cómo están el resto de mucosas, cómo están los ojos, hay ojos secos, nariz seca, vagina seca en la mujer, la piel seca, boca seca, ¿no? Si las mucosas en general están deterioradas, frágiles, pues es probable que la mucosa digestiva también esté así. También es muy característico un síntoma de personas que dicen por la mañana, se levantan, beben un vaso de agua y se sienten hinchadas. Un vaso de agua no tiene fibra ni tiene nada, ¿vale? No hay nada que pueda fermentar y generar gas. Entonces, esa hinchazón en realidad es un reflejo más físico que ocurre porque las mucosas están frágiles, ese agua cae al estómago y genera una respuesta anómala. Sería
un síntoma también característico de esa mucosa más deteriorada. También personas que le repiten muchos alimentos, ¿no? Pues el pepino, la sandía, el melón, ¿no? Alimentos crudos muchas veces, pues el que repita muchos alimentos también es una señal de que la mucosa del estómago no está bien. Y luego te quería preguntar, entiendo que, insisto, ¿no? O sea, primero dices, se cuida el entorno ácido del estómago o primero las mucosas y luego va a recuperar ese entorno ácido. ¿Qué va primero? Va todo de la mano, porque al final la mucosa Ujú. es la que genera ese ácido. Entonces, todo aquello que vaya a recuperar la mucosa gástrica nos va a Ah, ayudar a formar el ácido del estómago, por ejemplo, el zincarnosina o el aloe vera o un aceite de espino amarillo. Son ayudas en forma además de suplementos que nos van a ayudar a recuperar esa mucosa gástrica. ujú. Y luego también hablabas del tema del agua. Yo creo que una de las recomendaciones que también suelo dar en consulta, ahora me dirás si coincides, es que eviten sobre todo también, primero que si van a comer, coman relajados, pues sabemos que esa hiperexcitación del sistema nervioso simpático altera mucho la motilidad, eso lo primero. Pero también les digo que no beban mucha agua para no alcalinizar en exceso esos ácidos. ¿Tú también coincides con esta recomendación? Exactamente, o sea, si vamos a comer y encharcamos el estómago de agua, al final todo se diluye. Efectivamente, el ácido se diluye y las enzimas digestivas se diluyen y cuesta más. Eso en realidad no es que esté demostrado científicamente, eso es algo que vemos en Clínica, claro. consulta y que está muy claro. Pero sí que está demostrado una cosa, hay un estudio muy curioso que compara el efecto en los movimientos gástricos de personas que beben agua muy fría o muy caliente con una comida. Y sí Ujú. que se ha demostrado que si bebes agua muy fría hay menos movimientos gástricos, es decir, haces peor la digestión, tienes un vaciado gástrico más lento, ¿vale? Y tienes esa sensación de digestión más lenta y más pesada. Por eso es muy importante beber poco líquido durante la comida, pero el líquido que bebas que sea caliente o que no esté frío. Que no pidas el agua fría cuando vas a comer, que la pidas del tiempo. Y esto es algo que en la medicina china lo describían desde hace mucho. Yo me acuerdo cuando Qué fui bueno. a Pekín a hacer las prácticas de medicina china hace muchos años, cuando íbamos a comer a lugares autóctonos muy de allí, nos ponían para beber un chupito de agua caliente. No era infusión, era agua Qué caliente, bueno. ¿no? Es ese concepto de beber poca agua y que esté caliente. Qué bueno. Te quería preguntar, ¿alimentos fermentados sí o no en Helicobacter pylori? ¿Qué decir, una kombucha? O mejor no. En principio, por el propio hecho de que estén fermentados, o sea, que sea un alimento fermentado, está bien, no lo veo nada problemático. Pensemos que nuestro objetivo es mejorar el microbioma gástrico y todo lo que sean probióticos, alimentos fermentados, nos va a ayudar. Ujú. Otra cosa es cómo esté el estado de la mucosa, cómo esté esa persona, si le sienta bien, si le sienta mal, pero por el hecho de que sea un alimento fermentado, todo lo contrario, ¿no? Bienvenido sea. Vale. Y luego otra pregunta típica que se hace todo el mundo, no sé si es mito o realidad. Am, bebidas, no lo acoto a bebidas, digo, venga, algo tan beneficioso como puede ser un agua con gas, sí o no. Uf, el agua con gas, cuando tienes la barriga hinchada, que sepas que estás aportando más gas. O sea, es algo lógico. Claro. Entonces, si tienes gases, pues las bebidas carbonatadas no es lo ideal. Independientemente, ojo, de los beneficios, aquí vemos cómo el contexto es muy importante. Claro. Vale, pasemos ahora sobre todo a la parte del abordaje nutricional. ¿Qué pautas generales debería seguir una persona con Helicobacter pylori? En realidad serían aquellas pautas que nos permiten recuperar la producción de ácido del estómago y la función del estómago normal. Que ahí, pues diría, las pautas, has nombrado tú antes una, ¿no? Masticar mucho, comer tranquilo, ¿vale? Todo eso, activar el sistema nervioso parasimpático para que Ujú. la producción de jugos digestivos sea correctamente. En segundo lugar, espaciar las comidas. Si estamos comiendo cada 2-3 horas, estamos estresando el estómago cada 2-3 horas. Entonces, espaciar comidas. 2-3 comidas al día, en función de las personas, también hay que ir reduciendo poquito a poco, ¿vale? Esa sería la más importante. Y luego, un tercer punto, alimentos saludables y que respeten el Comida estómago. Por real. ejemplo, el gluten como una proteína que puede alterar o puede influenciar de manera negativa también a esa producción de ácido en el estómago. Ujú. ¿Y recomiendas también el ayuno intermitente para mejorar, reducir la inflamación y mejorar
la acción del complejo motor migratorio, entiendo. Efectivamente. Eso en realidad entra dentro de separar las comidas, ¿no? O distanciar las comidas y reducir el número de comidas. Y cuanto más tiempo pase entre cena y desayuno, ¿no? Mejor alargar, hacer ese ayuno intermitente, mejor. Vamos a favorecer el complejo motor migratorio, efectivamente, esos movimientos de estómago, intestino, para que haya esa limpieza, digamos, natural. Y ya por último, para cerrar el tema del Helicobacter pylori, te quería preguntar, vemos en muchísimos, bueno, existe una correlación importante, lo sabes por la clínica, por el estudio igual que yo, entre casos de Helicobacter pylori, todo lo que eso genera también, y casos de SIBO, hiperpermeabilidad intestinal. ¿Alguna cosa que hayas asociado más en clínica, en tu experiencia? Con el Helicobacter pylori, en realidad, ¿sabes lo que pasa? Que cuando tratamos patologías digestivas o cuando nos vienen pacientes con patología digestiva, que tú lo sabrás igual que yo, normalmente no hay una sola patología. Claro. Es decir, puede haber un Helicobacter pylori, pero a lo mejor hay un hipotiroidismo, a lo mejor hay una dermatitis y un insomnio. Y todo está relacionado, ¿no? Esa manía de querer separar y tratar de forma separada. Hemos hablado del microbioma gástrico, del microbioma de la boca, del intestino. En realidad, todo es lo mismo. En realidad, estamos hablando de que hay una infección en el estómago porque hay una alteración, hay una disbiosis en el estómago. Entonces, es muy habitual, por ejemplo, que venga alguien con Helicobacter pylori o que lo haya pasado y ahora tenga un SIBO. Claro. Eso es muy habitual. O incluso desde que tuvo Helicobacter pylori y hizo el tratamiento, desarrolló intolerancia a la fructosa, desarrolló un SIBO. Claro, pero es que, Sí. ¿cuál fue el punto de partida? Lo mismo que te hizo desarrollar un Helicobacter, te ha desarrollado una disbiosis del intestino delgado y además el tratamiento que hemos hecho tiene efectos secundarios. Claro. ¿No? Entonces, que entendamos siempre que el organismo es un todo y todas esas patologías y síntomas suelen estar muy relacionadas. Ya entrando en la parte de histaminosis, que también me causa muchísimo interés. Para aquellos que no estén familiarizados con este concepto, ¿qué es la histaminosis y qué conjunto de síntomas produce? Vale, la histaminosis es el exceso de histamina en nuestro cuerpo y a todo el mundo nos suena la histamina de los antihistamínicos, Claro. ¿no? Entonces los antihistamínicos te alivian una serie de síntomas como es el asma, la rinitis, ¿no? Esos síntomas típicos de las alergias. El problema es que en determinadas condiciones se produce un exceso de histamina en todo el cuerpo y puede producir síntomas muy diversos, desde congestión nasal, ¿no? Los típicos un poquito tipo alérgico, pero también fatiga, cansancio, mucho agotamiento, dolores crónicos, musculares, articulares, dolores de cabeza, migrañas, quizá de lo más estudiado, también el síndrome premenstrual en las mujeres, problemas digestivos, trastornos digestivos, hinchazón abdominal, digestiones lentas, pesadas, la tensión suele ser baja, dermatitis, problemas en la piel, picores en la piel, personas que se enrojecen y que les pica la piel habitualmente, pues serían un poco los síntomas más habituales. ¿Crees que la causa original es un exceso de histamina o es una acción reducida de la DAO, ¿no? Que es esa enzima que descompone la histamina? Explícame. Vale, vamos a imaginarnos la histamina. La histamina es una sustancia que puede venir de tres fuentes, ¿vale? Puede venir de los alimentos, porque estamos comiendo mucha histamina. Puede venir también de microbios que tengamos en el intestino, patógenos, por ejemplo, una cándida, unas bacterias reductoras de sulfato, una serie de microbios patógenos que estén generando mucha histamina. La histamina también puede venir, pues ese sería el primer punto. El segundo punto sería del riñón. El riñón es un gran productor de histamina. De hecho, en patologías renales se produce una histaminosis. Y en el tercer punto serían nuestras células inmunitarias, sobre todo los mastocitos, que están cargados de histamina. En condiciones determinadas, esos mastocitos liberan la histamina y podemos tener mastocitos descontrolados que están todo el día liberando histamina, que es lo que se conoce como la activación mastocitaria, el síndrome de activación mastocitaria. Tenemos tres fuentes de histamina, ¿vale? Y luego tenemos nuestro cuerpo, tiene la capacidad de degradar histamina por dos vías. Una de esas vías es la más conocida, que es la DAO, la diaminoxidasa. Es una enzima, es la enzima DAO, que está sobre todo en el intestino.
Y luego hay otra vía de eliminación que se llama, es una enzima diferente, que es el H-metiltransferasa, la histamina metiltransferasa, es el HNMT, que elimina la histamina sobre todo en el hígado, sobre todo es donde se encuentra en el hígado y en algún otro tejido. Entonces, claro, la causa de la histaminosis puede ser muy diversa. Claro. Puede ser que falle la DAO, puede ser que falle la HNMT, ¿no? la metiltransferasa. Puede ser que esté comiendo demasiada histamina para mi capacidad. Puede ser que tenga una disbiosis en el intestino, microbios patógenos que están generando mucha histamina. Puede ser que tenga un problema en el riñón o puede ser, algo que es bastante habitual, que mis mastocitos se hayan vuelto locos. ¿Y por qué se pueden volver locos? Claro, por muchas causas. Por ejemplo, el exceso de mercurio en el cuerpo activa los mastocitos. El exceso de, el contacto con micotoxinas que pueden provenir de humedades que tengo en la pared de mi casa y yo las inhalo, eso genera una activación mastocitaria crónica. Puedo tener parásitos y la respuesta inmune también es la misma. Puedo tener un estrés crónico y tener esto. Puedo tener una enfermedad de Lyme. Puedo tener muchas situaciones que lleven a la histaminosis. Es por eso que es muy importante entender que la causa de la histaminosis hay que buscarla. Porque si no, acabas haciendo una dieta baja en histamina durante toda tu vida sin resolver nada. Uf. Y lo dice una que de hecho yo me metí mucho con el tema de la histamina hace 6 años cuando nació mi hijo Marco, porque ahí empezaron a pasar cosas y descubrí que yo tengo un déficit genético de DAO, que mi hijo elimina mala histamina por la vía de la metilación, bueno, una serie de cosas que me han llevado pues, a conocerlo bien a fondo, ¿no? Pero que es muy importante entender que el tratamiento no puede quedarse en una dieta baja en histamina. Vale, una pregunta un poco compleja, pero como soy un friki te la tengo que preguntar porque es que me encanta. Una de las vías de producción de ácido clorhídrico por parte del estómago también es la histamina, ¿cierto? Entonces, ¿aumentar la producción de ácido clorhídrico disminuye indirectamente la histamina? Vale, espera, empezamos la histamina, antes de entrar ahí, ¿vale? La histamina, hemos hablado de cosas negativas, pero la histamina tiene funciones biológicas. Es una sustancia que cumple una serie de funciones. Por ejemplo, estimula la producción de ácido en el estómago. Por ejemplo, modula el sistema inmunitario. Y también tiene una función importante en el sistema nervioso. De hecho, se le ha encargado las neuronas histaminérgicas de mantenernos con vigilia, alerta. Por eso el exceso de histamina también produce insomnio, irritabilidad, ¿vale? También otro tipo de síntomas. Entonces, es verdad que el exceso de histamina, por lo general, se asocia más a una hiperclorhidria, a un exceso de ácido en el estómago. Pero eso no significa que acidificar más el estómago te vaya a bajar la histamina. Vale. Otra cosa es que si tengo hipoclorhidria por otro motivo, imagínate una Helicobacter pylori que hablábamos antes, entonces esa hipoclorhidria puede llevar a una disbiosis intestinal y eso llevar a una histaminosis. Es decir, puede haber otro mecanismo, ¿no? Pero directamente no lo veo, ¿no? como mecanismo directo. Vale, una pregunta que quizás esté haciendo muchas personas al otro lado y que estén viendo este podcast. ¿Se puede reducir la histamina? Ya no hablo del abordaje que ahora vamos a hablar del DAO, la catalasa, etcétera, etcétera, sino ¿se puede reducir tomando antihistamínicos? Es una buena pregunta y además eso hay que explicarlo. Porque claro, explicado así dices, pues ¿para qué nos vamos a liar? Me tomo un antihistamínico y se acabó. Claro. El caso es que hay 4 receptores celulares para la histamina, ¿vale? O sea, digamos que hay 4 llaves diferentes donde se pueden enganchar la histamina en diferentes partes del cuerpo. Dependiendo de qué receptor estemos hablando, pues la histamina puede producir unos síntomas u otros. Las reacciones alérgicas vienen casi todas dadas por el receptor 1, por el H1, y los antihistamínicos actúan solo en el receptor 1, en un tipo de receptor. Por eso tú te tomas un antihistamínico y a lo mejor dejas de tener asma o dejas de tener esa rinitis, esa conjuntivitis, pero sigues teniendo tus dolores, tus otros problemas asociados a la histaminosis. Entonces, no, por desgracia, no es la solución. Vale, me gustaría que habláramos, entiendo que
que habláramos del abordaje para histaminosis. Entiendo que es mejorar la acción de la degradación de histamina por la acción de la DAO, ¿no? Y la catalasa, y también conjuntamente con una dieta baja en histamina. ¿Alguna cosa más? Sí, dependiendo de cuál es el motivo que haya llevado a Claro. esta estaminosis. Porque, como decía antes, muchas veces puede haber una activación mastocitaria, puede haber un fallo en la metilación hepática, puede haber otras causas. Y además, muchas veces no solo hay una causa. Puede haber un déficit de DAO y puede haber una activación mastocitaria. Se puede dar todo a la vez. Hay causas que son genéticas, hay veces que tenemos una causa genética en la cual hay un déficit de DAO genético o hay un déficit de la histamina transferasa genético. Eso no quiere decir que no podamos hacer nada, eso Sí, quiere porque... decir que tendremos que actuar de forma más importante para recuperar y para activar esa función. Por ejemplo, la DAO, la enzima DAO que está en el intestino, en realidad es un marcador de salud intestinal. O sea, se ha visto que cuanto mejor está el epitelio intestinal, más DAO producimos. Entonces, sea genético o no sea genético, tenemos que procurar que el intestino esté en las mejores condiciones. ¿Cómo? Pues habrá que ver si hay algún tipo de disbiosis, si habrá qué pasa, ¿no? ¿Qué hacemos en cada persona? Entonces, paralelamente, para controlar los síntomas, sobre todo al principio, se puede hacer una dieta baja en histamina o se puede reducir los alimentos que más histamina tienen, ¿vale? Porque luego no solo son los alimentos bajos en histamina, sino también son los alimentos que liberan histamina. Es decir, que van a los mastocitos y les dicen, hey, liberar histamina. Entonces, claro, la dieta baja en histamina, que sepamos que es complicada de seguir. Por eso, es que ahí va mi pregunta. Te iba a decir, ¿qué esperanza cabe a que aquellas personas que hagan una dieta baja en histamina de decir, no voy a seguir así toda la vida? Es decir, ¿cuál es el punto? ¿Es una fase, o sea, es decir, lo abordas en consulta como un chivo de primero una baja en FODMAPs, luego antiinflamatorio y tal, y vas reintroduciendo, o dices, no, esto mínimo 2 meses? ¿Cómo sería? Pues dependiendo de los síntomas. O sea, yo he tenido pacientes que igual me han venido con migrañas brutales cada semana y con una dieta baja en histamina han logrado dejar de tener migrañas. Y además, pues me acuerdo de un paciente que es muy sensible y ya tenía totalmente localizado que en cuanto introducía histamina tenía migrañas. Y de hecho este paciente hicimos analíticas y al final tenía un déficit genético no de la DAO, sino de la otra, ¿no? De la HNMT. Entonces depende, porque este paciente era así, pero hay pacientes que a lo mejor no necesitan un control tan exhaustivo. Yo justamente el otro día en una conferencia que hice en Barcelona contaba que un poco mi caso para un poco compartir que la dieta baja en histamina es complicada de hacer. Yo tuve que dejar mi lactancia materna a mi hijo a los 2 años porque no conseguía hacer dentro de la vorágine que ocurre en ese momento, ¿no? Las hormonas y todo, no logré hacer una dieta baja en histamina en aquel momento. Y bueno, pues eso le estaba afectando mucho al niño, ¿no? y demás. Entonces, que entendamos que la dieta baja en histamina es una herramienta, pero no tiene por qué ser la única herramienta para mejorar esa sintomatología, ¿vale? La vamos a utilizar cuando sea necesario. Sí, además coincido contigo porque incluso en pacientes, esto lo vemos siempre en consulta, para nosotros también elaborar un menú que sea lo suficientemente variado para mejorar la microbiota, pero para no comprometer la histamina es muy restrictivo. Yo lo primero que viene cuando viene una persona a consulta y dice que tiene histaminosis, pienso, podemos tratarlo de muchos de esto, pero como tengas que seguir este tipo de abordaje, entonces sí que se acabó vida social, se acabaron muchas cosas. Pero bueno, también decir que el detectar esto también da luz a muchas personas. O sea, Bueno, me sí, gustaría ¿no? ese mensaje de... Luego se podrá ver de la forma de abordar, ¿no? Más controlada, de qué manera, pero al menos tienes una guía por donde avanzar. Sí. Y eso da respuesta a patologías muy cronificadas y que están muchas veces desahuciadas, como el síndrome de fatiga crónica, la fibromialgia. Justamente un amigo que se dedica a investigar estos temas, Ismael San Mauro, publicaron hace poco un estudio sobre la relación de la fibromialgia, la histaminosis, el déficit de DAO, bueno. que es una forma de avanzar y de entender que hay patologías para las que aparentemente no hay solución,
en las cuales, oye, pues hay una vía, hay un camino para recorrer. Qué bueno, y esperanzador sobre todo, qué bien. Am, la última pregunta en tema de histaminosis, más allá del Naturdao, de etcétera, ¿hay algunos suplementos que recomiendes? Primero dices tratar las mucosas, glutamina, no sé, explícame. Bueno, los suplementos a utilizar en realidad van a depender de la causa que Vale. haya, ¿no? Por ejemplo, si hay un déficit de DAO, sabemos que se puede suplementar esa enzima DAO, pero también habrá que asegurar lo que se llaman los cofactores de esa enzima, ¿no? Los que se necesitan para que esa enzima funcione, que es la vitamina C, vitamina B6, cobre y zinc. Si la que falla es la otra enzima, la Sí. histamina metiltransferasa, hay un cofactor que es esencial, que es el SAMe, que es un derivado de la metionina, S-adenosilmetionina, que se vende en forma de suplemento también. Si los mastocitos son los que se han vuelto locos, hay plantas, hay herramientas, por ejemplo la quercitina se consigue controlar bien a los mastocitos, una planta que se llama Scutellariae también, la cúrcuma también tiene esa función, la ortiga, tiene un hongo que es el hongo shiitake, el reishi, que también consigue esa función antihistamínica de controlar los mastocitos. O sea que hay muchas luego herramientas naturales para controlar esos síntomas asociados a la histaminosis. Qué bien. Bueno, pues ya te digo, yo estaría aquí quedándome hasta las tantas preguntándote cosas que me parecen súper interesantes, pero creo que ya hemos hablado muchísimo, has aportado muchísima información de valor. Te quiero dar las gracias, Lucía. Y no sé si te quieres despedir con algún mensaje. Ya has dado mucha esperanza, sobre todo los Sí. afectados por estas condiciones. ¿Cómo te gustaría despedir este podcast? Bueno, primero agradecerte el invitarme a tu podcast, es un placer. Y luego un poco esa idea que hemos comentado de que el cuerpo es un todo y que no tenemos que buscar la pastilla que sustituya al fármaco, no tenemos que buscar ni el antihistamínico natural ni el omeprazol natural, no tenemos que buscar sustitutos, tenemos que buscar la raíz del problema para realmente tener una mejora de la salud a largo plazo. Pues a vosotros muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Os dejaré en la descripción las redes sociales de Lucía, una auténtica crack como veis en el tema digestivo. Y si os ha gustado este episodio no olvidéis dar like, suscribiros al canal si no lo estáis y como siempre nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.